Jesús, mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y que le adoro. Mi Amén. Dios bendiga con ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el Salmo 1, versos del 1 al 3, y luego estaremos orando al Señor. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor Jesús, comparezco delante de ti, Dios, pidiéndote, Padre Celestial, que tú me ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor Jesús. Padre, lo hago, Dios, en humildad de corazón, pensando, Señor Jesús, o proponiendo, Señor Jesús, en mi corazón el que sea de beneficio para tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús, a través de esta escuela dominical, y ayúdanos a todos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Voy a continuar con esta clase de escuela dominical que hemos titulado Bienaventuranzas, y esta es la sesión número, o la exposición número 4, y vamos a hablar o a continuar con lo que dice este salmo, cuando se refiere al hombre o al varón que no anduvo en consejo de malos. Sabemos que el profeta nos dice que fue David quien escribió el Salmo 1, aun cuando aquí en el encabezado no diga quién lo escribió. A partir del Salmo 3 es cuando dice quién escribió. Algunos no tienen quién lo escribió, pero bueno, al final de cuentas lo que importa es quién es el autor, y es Dios mismo. Ahora, David, quien escribió esta porción del Salmo, está hablando de este varón, de esta bienaventuranza, al varón que no anduvo en consejo de malos. Y David, quien escribió el Salmo 1, él mismo puso por obra esto que él está narrando. Miren, el Salmo 26, versos 4 y 5, David dice: no me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Aquí David, él está diciendo que aquello que él había hablado en el primer salmo, él mismo lo había llevado a cabo en su vida, ¿verdad? El profeta dice en el sermón Plantando una vid y dónde plantarla, predicado el 20 de septiembre del 59, párrafos 54 y 56, dice: es como David también dijo nuevamente en los Salmos 1. Él dijo: bienaventurado el varón que no se una a estos escarnecedores y personas impías, no se relacione con ellos,
no se siente en silla con ellos. Ustedes saben, escarnecedores que dicen, los días de los milagros han pasado y el bautismo del Espíritu Santo es solo fantasía. Bienaventurado el varón que no hará eso, bienaventurado el varón que se aparte de tal cosa. No pueden mezclarlos y ustedes no pueden mezclar esas cosas. Bienaventurado el varón que no se reúna y se una en una de estas cosas que niegan la eficacia del Señor. Y luego en el párrafo 56 él dice, bienaventurado el varón que no se reunirá con estos escarnecedores, burlándose, llamando a la verdadera iglesia un grupo de fanáticos. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dios lo ha puesto en un lugar de elección. Su fruto no se marchitará, producirá sus hojas y frutos en su tiempo. Mire cómo David redactó eso. Este varón es bienaventurado, él será plantado, no solo puesto allí. Ustedes saben, me agrada ver a cualquier cosa plantada. Ahora, a partir de ahí, la otra vez ya estábamos viendo lo que significa la primera parte cuando dice aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y en esta mañana voy a continuar un poco más con esto. Mire, Jeremías también hace una referencia. Ahora, Jeremías, él, a diferencia de David, él era un profeta. Y esto, bueno, nosotros desde luego los predicadores no somos profetas, pero creo que también se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Porque dice en Jeremías 15:17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Sentéme solo porque me llenaste de desabrimiento. Ahora, aquí Jeremías está diciendo que también él no se había sentado en compañía de burladores. Y la siguiente cosa que él dice es que no me engreí a causa de tu profecía. O sea, a causa de lo que el Señor le había dado para que él le profetizara al pueblo, pues eso lo había llevado o tampoco lo había hecho que él se engreera en cuanto a eso. Ahora regreso a David. Mire, primeramente está la bienaventuranza. Y muchas de las bienaventuranzas primeramente se expresan de esa manera como dichoso es aquel que hace eso. Pero luego David en este salmo, él habla de lo positivo que caracteriza la vida del bienaventurado. Es decir, en la ley, es decir, en la revelación está su delicia, porque él dice, antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es la ley de Jehová? Bueno, el profeta la interpreta de esta manera en el sermón Sabiduría contra Fe, predicado el 1 de abril del 62, párrafo 3:28. Él está leyendo el Salmo 1, el versículo 4, y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego el profeta comenta algo que, bueno, para nosotros pudiera ser tan sencillo, pero que sin embargo es realmente a lo que él se refiere. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego el profeta dice la palabra. Entonces la ley de Jehová es la palabra. Y luego él sigue leyendo y en su ley. Y luego el profeta comenta la palabra, medita de día y de noche. Ahora mire, esto es muy importante. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Mire, porque un cristiano, una vez que conoce a ese autor, ¿al autor de quién? Al autor de la palabra, el cual es Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces lee, escudriña y estudia con un gran interés, con sumo interés, la Biblia y el mensaje. Mire, esto es algo muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, el escudriñar la palabra, el escudriñar el mensaje, parece que poco a poco va cayendo a la gente en desuso en la gente, porque hay otras cosas que atrapan la atención de la persona. ¿Cuántos de nosotros, contándome a mí mismo, realmente estaremos escuchando el mensaje de la hora? Ahora, hoy en día, nadie se puede excusar como hace 30 años que había apenas un puñado de folletos en nuestro idioma. Hoy en día hay en español, tan solo en audio tenemos ya casi la mitad del mensaje.
Ahora, ¿para qué es que Dios a través de diferentes vasos o a través de diferentes hombres o a través de diferentes entidades se han encargado de poner a nuestra disposición el mensaje? Bueno, precisamente para que nosotros lo escuchemos, lo escudriñemos. Por eso la Biblia dice aquí de una manera que creo que es muy exacta, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Dios está su delicia. O sea, en la palabra del Señor. Ahora, sabemos que no hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del creyente. No importa cuánto el hombre quisiera intentar sustituirlo, no habrá nada, absolutamente nada, que sustituya la palabra de Dios. Ahora, al decir la palabra de Dios, no solamente me estoy refiriendo a la Biblia misma, lo cual creemos que es la palabra de Dios, sino al mensaje que Dios envió también hoy en día, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios envía el mensaje? Para preparar y vestir una novia. Ahora, por eso la palabra de Dios y el mensaje es el alimento espiritual, es nuestro alimento espiritual, es nuestro sustento. También, como dijo el profeta, que esta Biblia es el mapa del camino. Una persona, bueno, hoy en día la ciencia está tan adelantada que todo lo ha facilitado. Usted puede poner el GPS en su teléfono celular y lo lleva a la dirección exacta. Tiempo atrás no existía eso. Lo más que podía existir era un atlas de carretera cuando se tenía que viajar grandes distancias. Y uno iba siguiendo a como la carretera le iba marcando a uno, en qué pueblo iba uno llegando para poder saber cuánto tiempo o a qué distancia estaba el destino. Hoy en día, el profeta lo dijo hace 60 años, en 1960, él dijo que el mapa del camino es la Biblia. Es aquella que nos va a trazar por dónde debemos caminar. Entonces la palabra de Dios, a la cual hace referencia David y que dice: antes en su ley, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué lo hace? Porque decíamos, la Biblia es el alimento espiritual para nuestras almas, es nuestro sustento, es el mapa del camino que nos guía en la dirección correcta. Y mire, para cualquier hijo de Dios es su delicia conocer más la palabra de Dios. A veces uno malinterpreta las cosas y dice: no, yo no tengo que conocer la palabra de Dios, con que lo conozca Él. Y tomamos lo que el profeta dice. Usted sabe, en una ocasión una persona le estaba argumentando a él, porque según en la perspectiva de él, el profeta no estaba trazando correctamente de las escrituras, y le dijo: es que usted no conoce la Biblia. Y el profeta, con aquella humildad que le caracterizaba, dijo: efectivamente, quizá no la conoceré, pero conozco al autor de ella. Pero yo creo que hoy en día no solamente debemos de conocer al autor de ella, sino también la palabra de Dios. Porque el profeta nos ha dicho que hoy en día la única defensa que Dios le ha dado a un hijo de Dios. Uno no puede defenderse del diablo e intentar ganarle con argumentos. Él sabe mejor que eso. Me refiero con argumentos humanos, con alguna filosofía, con alguna teología. Él sabe mejor que eso. Por eso, la delicia del creyente es conocer más la palabra de Dios. Y mire, yo una cosa le digo: una persona, entre más conozca de la palabra de Dios, por medio de ella va a conocer más a Dios. Hoy en día la gente tiene diferentes concepciones de lo que es Dios. Hay algunos que piensan que es un ídolo, que está representado a través de un ídolo, y que si uno le pide a un ídolo, ese ídolo automáticamente intercede delante de Dios. Ahora, mucha gente lo hace sinceramente. ¿Y por qué lo hace? Porque no conocen al Dios verdadero. Otros lo conocen solamente a través de una iglesia, a través de una religión. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque no conocen al verdadero Dios, al verdadero Dios. Por eso, a medida que la persona conoce más de la palabra de Dios, es en esa medida que la persona va a conocer más de Dios. Porque la Biblia es la que nos muestra al Dios verdadero. Por eso a estas alturas uno no tiene que andar, usted sabe, como caminando en la oscuridad sin saber y conocer realmente quién es Dios. Hay personas que incluso en lo que es la esencia del cristianismo, que es la deidad, hay gente que ve 3 dioses, hay otra gente que ve 2 dioses.
Pero como dijo el profeta de Dios, tienen mal enfocados los binoculares. Pero ¿cómo es que uno puede enfocar correctamente los binoculares? Es conociendo la palabra de Dios. Ahora mire, David nos dice, antes en la ley de Jehová está su delicia. Mire, esta palabra delicia, nosotros la podemos entender de diferentes maneras, como algo que nos gusta, como algo que es placentero, como algo que nos satisface. Pero en hebreo la palabra delicia es jefetz, así como usted lo escucha. Jefets, jefetz. ¿Qué quiere decir eso? La palabra su delicia en hebreo, jefetz, expresa el deseo. O sea, antes en la ley de Jehová está su deseo. Pero no solamente eso, sino que también esta palabra jefet significa propósito. O sea, antes en la ley de Jehová está su propósito. Y finalmente también significa interés. O sea, cuando la Biblia dice antes en la ley de Jehová está su delicia, entonces, si uno lo toma conforme a la raíz hebrea, entonces antes en la ley de Jehová está su deseo, está su propósito y está su interés. Ahí es donde nosotros debemos cada una de esas cosas traerlas. ¿Por qué? ¿Por qué está nuestro deseo? Porque mire, cuando realmente el profeta de Dios dijo que el Espíritu de Dios en una persona se va a alimentar de la palabra, así como nuestro cuerpo a diario necesita alimentarse de los alimentos para obtener los nutrientes, nuestra alma solamente está supuesta a alimentarse de una sola cosa, y es de la palabra de Dios. Por eso en la ley de Jehová está su deseo, pero no solamente el deseo, sino que está su propósito, y no solamente está su propósito, sino que está su interés. Por eso el cristiano se goza en escudriñar la Biblia. Como hemos dicho, a veces la Biblia se usa solamente como una terapia para dormir, cuando realmente, pero sabe una cosa, ¿qué es lo que hace la diferencia entre que en la palabra de Dios esté nuestra delicia, esté nuestro deseo, nuestro propósito y nuestro interés? Bueno, depende de lo que hay adentro de nosotros, porque usted sabe, esto es algo maravilloso, hermano. Porque cuando una persona realmente tiene a Cristo en su corazón, entonces eso va a producir lo demás. Usted se acuerda que hay historia que nos narra el profeta de una mujercita que tenía a su padre que era un cristiano, y entonces invitó a algunas amigas a su casa a tomar algún té. Y entonces ella, como él era un hombre que en cuanto él leía la palabra de Dios, eso causaba un efecto y un estímulo en él. Y él no podía hacer otra cosa que alabar a Dios. Entonces la mujer, para tratar de desviar la atención del hombre, le dijo: papá, hoy en día en la tarde me van a visitar algunas amigas y seguramente tú no querrás estar ahí, ellas estén, ¿verdad? Y dijo el Señor: claro que no. Dijo: mira, te voy a dar un libro para que ahí ahora sí que tú lo estés leyendo. Y dijo: bueno, si le doy la Biblia, seguramente va a encontrar algo que lo va a hacer expresar sus aleluyas y sus gloria a Dios. Entonces le dio un libro de geografía. Bueno, eso aparentemente nada tiene que ver con la Biblia. Y entonces todo iba bien, todo iba bien en la reunión con sus amigas. Y entonces el hombre estaba en la parte de arriba y de pronto comienza a escuchar aquellos gritos: aleluya, gloria a Dios. Y entonces la mujer se sorprendió, dijo: ¿qué habrá pasado si no le di la Biblia? Y entonces sube corriendo y dice: papá, ¿qué es lo que está pasando? Le dijo: mira, hija, acabo de leer en este libro de biografía que hay lugares en los cuales el mar no tiene fondo. Dijo: y eso a mí me hace recordar que la Biblia dice que Él echó nuestros pecados en los profundos de la mar, de los cuales Dios no se acuerda porque no tienen fondo. Ahora, él a cualquier cosa que él podía leer le podía dar una aplicación espiritual. Si eso era con un libro de biografía, ¿cuánto más no será con la palabra de Dios y con el mensaje que Dios envió? Ahora, por eso el cristiano se goza en escudriñar la Biblia. Pero porque mire, también yo creo que tenemos que ser honestos y francos. A veces la persona no tiene ganas de eso, por los problemas, por lo que sea.
a veces por la desidia. Pero aun cuando no se siente un deseo especial de escudriñar la palabra de Dios, sigue siendo su voluntad de la persona y su hábito. Mire, y esto es importante, hermano, porque a veces uno dice, bueno, si yo no tengo ganas de leer la Biblia, no la voy a leer. Pues aun cuando no tenga ganas, yo le aseguro que si uno se propone a leerla, uno va a encontrar algo que va a edificar su alma, que va a alimentar su alma. Esto no es cuestión de deseos. Es cuestión de que tenemos que alimentarnos. Mire, una de las cosas que yo he notado cuando una persona está enferma, lo primero que hace es que deja de comer. Y aún uno le ruega. Yo recuerdo haberlo hecho con mi mamá. Y decía, pero es que no tengo hambre, no tengo ganas. No, es que no era cuestión de que tenga hambre o que tenga ganas. Es que necesitaba alimentarse. Porque de por sí, cuando una persona está enferma, usted sabe, su cuerpo se debilita. Y ahora si usted le agrega a que no come, entonces aquello se complica más. Entonces es lo mismo con nuestra alma. No es asunto de que tengamos ganas o no, es un deber, es una obligación para que nuestra alma no se debilite. Ahora, pero entonces la siguiente parte del versículo 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí, para poder entender un significado más exacto de lo que es esta palabra meditar, la palabra meditar en el hebreo significa susurrar. Y entonces uno parece que no le encuentra sentido mucho a esto. Si David dice que en su ley medita de día y de noche, y si uno va a ver la raíz y dice si en su ley susurra de día y de noche, ¿cómo lo podemos entender? Mire, esta palabra originalmente fue escrita para el pueblo judío, originalmente. Cuando uno lee la palabra de Dios, por eso el profeta dijo que había cosas en la Biblia que él no las entendía hasta que él fue al oriente. ¿Cómo podemos entender nosotros lo que el salmista dice que en su ley susurra de día y de noche? Yo no sé cuántos de ustedes ¿alguna vez han visto algún judío de esos que traen su sombrerito, desde luego, que traen aquí aquí como una especie de patillas? No sé si usted, ahora ellos no traen la Biblia así, muchas veces ellos traen un libro pequeño, así. Yo no sé cuándo yo lo he visto. Y sinceramente yo cuando lo leía, y ellos, mire, yo recuerdo que hace años estaba en la embajada de los Estados Unidos cuando fui a tramitar la visa, o no sé si era para mí o para mi mamá, no recuerdo. El asunto es que yo estaba ahí, iba en la fila y estaba detrás de mí un judío, de esos ortodoxos. Y entonces usted sabe, él no era, bueno, no sé qué libro sería, pero al menos yo sé que era un librito pequeño, me acuerdo. Y entonces el hombre tenía el libro, y no solamente es como uno, que si usted lee lo que lea, bueno, usted lo está leyendo solamente con la vista. Pero entonces los judíos lo que hacen al leer es que no solamente están leyendo el párrafo o la página que está leyendo, sino que lo están susurrando. Yo no sé si usted ha visto eso, yo lo he visto. Haga de cuenta que voy a leer yo el Salmo 1. Bueno, pero yo lo voy a leer para mí mismo, pero no solamente lo voy a estar así siguiendo con la vista, sino decir, así es como leen los judíos, o sea, están susurrando. Por eso, cuando la Biblia dice, ahora, y usted dice, bueno, pero en sí, ¿qué diferencia hay entre leerlo solamente con la vista y susurrarlo? Bueno, para ellos tiene sentido, porque refleja la manera en que los judíos estudian la Biblia repitiendo en un murmullo las palabras que leían. Ahora, ¿por qué lo hacían, hermano? Mire, cualquiera de nosotros que fuimos a la escuela, y más en los años que a mí me tocó, la manera que a uno le hacían aprenderse un texto de memoria era que lo leyera, pero no solamente con la vista, sino que estuviera repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo y repitiéndolo. Ahora, Dios es sabio. Él no solamente quiere que nosotros leamos su palabra, como ya lo vivimos, y no solamente quiere que meditemos en ella de día y de noche.
Por eso cuando dice la Biblia y en su palabra o en su ley susurra, voy a decirlo así como dice en hebreo, de día y de noche, lo que nos indica es que nosotros debemos asimilar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no es, mire, yo a veces he pensado, yo he escuchado a hermanos que dicen, hermano, pero es que yo leo el mensaje y no se me queda nada en la mente. Yo lo he escuchado eso. Bueno, es que quizá no lo está leyendo como debería. Porque después de todo, leer el mensaje no es una lectura de rapidez. Poner el cronógrafo y a ver en cuántos minutos termino de leer un sermón. Es una lectura, digámoslo así, de comprensión. Yo tengo que saber qué es lo que estoy leyendo. Y aparte aquí hay algo más. Mire, de un libro de literatura, de cualquiera que sea, de cualquier área, si usted no lo entiende, lo puede leer y releer más. Por ejemplo, los estudiantes que a veces están estudiando filosofía, lo que sea, a veces están leyendo el texto y parece que no lo entienden y no lo entienden. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los estudiantes que dicen, ay, pero es que no se me queda nada? Bueno, es porque quizá no lo están leyendo correctamente. Pero la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro de literatura, de cualquier índole de libro que sea, tenemos un elemento sobrenatural que nos ayuda a entenderlo, y ese es el Espíritu Santo. Y ese elemento sobrenatural se llama revelación. Cuando el Señor le revela algo a alguien, entonces aquello queda concluido. Por eso, la manera tan peculiar que tenían los judíos, mire, porque ellos entienden, sin duda alguna ellos al tener la Biblia en su idioma original, ellos entienden el sentido de la palabra. Por eso para ellos, la mejor manera de poder meditar, como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, la palabra es susurrar aquella palabra, estarla leyendo de tal manera que aquello que ellos están leyendo se quede primero en su mente y de su mente pase al corazón. Y eso es exactamente lo mismo que el Señor le ordenó a Josué. Mire, en Josué 1:8, sabemos que aquí Moisés ya había muerto y ahora Josué, el Señor lo había levantado para que llevara al pueblo de Israel más allá del río. Y una de las cosas que el Señor le dice a Josué en Josué 1:8 es un paralelo de lo que David escribiría más tarde. ¿Por qué? Porque después de todo, el mismo que inspiró a David a escribir el Salmo 1 es el mismo que inspiró a Josué, o que inspiró a Dios a decirle a Josué estas palabras. Dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. ¿Que no es exactamente lo mismo que dice la Biblia aquí en este salmo? Y mire, el Señor le dice algo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. O sea, no era cuestión de solamente que Josué tuviera el conocimiento de la palabra del Señor, sino que le dice, en otras palabras, para que lo pongas por obra todo lo que está en el escrito. Y el hacerlo trae una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La última palabra donde dice y todo te saldrá bien, en inglés dice y tendrás éxito en todo. ¿Qué persona no quiere tener éxito en todo lo que emprende? Y la base del éxito está aquí, en meditar en la palabra de día y de noche. Ahora mire, y termino con esta sesión en esta mañana. El profeta en el sermón Influencia, predicado el 13 de enero del 63, párrafo 48, él acaba de leer esta escritura de Josué, donde dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice, y no solo eso, pero ustedes están influenciando a alguien en la misma dirección en que ustedes están viajando. O sea, el hecho, como dice la Biblia, la promesa de que todo te saldrá bien, no solamente es
para beneficio de la persona. El hermano Branham dice, y no solo eso, pero ustedes están influenciando a alguien en la misma dirección. O sea, una persona puede ser de inspiración, primeramente al meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y los resultados son los mismos que el Señor le prometió a Josué, aun cuando David no los dice aquí. Pero si el Señor le dice a Josué, y todo lo que hagas te saldrá bien, entonces eso va a ser una inspiración para alguien más. Alguien que a lo mejor las cosas no le están saliendo bien. Bueno, que vea y sigue el ejemplo de aquel que las cosas le están saliendo bien. Así que la palabra de Dios es, pónganse de pie, es buena para cada ocasión. Yo espero que en esta mañana esto haya sido de beneficio para nuestras almas. Oremos, Señor. Padre, te agradecemos, oh Dios, el que tú nos permitas, Señor, escuchar estas cosas de parte de tu palabra, Señor, las cuales sabemos, Dios, que son verdad, Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que las pongas en nuestros corazones, Señor, y que, Padre, ellas nos ayuden en nuestro diario caminar, Señor. Padre, permite que tu Espíritu Santo pueda revelar estas palabras tan preciosas a nuestros corazones, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.